venganza de los electroalces Pop. Por fin viajamos al centro del reino cuántico y conocimos a Kang el Conquistador. Pero las escenas postcrédito nos traen un final completamente diferente que nos voló la cabeza y nos abre la puerta a algo enorme para el universo cinematográfico de Marvel. Y por eso en este video te traemos cómo las escenas postcrédito de Ant-Man and the Wasp: Quantumania lo cambian todo. Las escenas postcrédito ya son parte de la dinámica de Marvel. Ya no es novedad que los fans permanezcan sentados esperando la gran revelación, solo que no siempre resultan tan relevantes como esta. Y te preguntas, ¿para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? La película de Ant-Man and the Wasp: Quantumania nos lleva a todo un recorrido por el reino cuántico, después de que sus películas previas eran un poco parecidas a Querida, encogía a los niños. Pero Quantumania nos lleva a un viaje a todo un nuevo lugar para explorar. Se permiten con este viaje recorrer un lugar que ha sido mencionado por tantos personajes y películas, que es increíble que apenas pudiéramos conocerlo más a fondo. Pero ahora lo conocemos gracias a que por un accidente la familia de Ant-Man es jalada al reino cuántico. Este no es solo un lugar vacío y árido como pensábamos, hay toda una civilización que está sometida a manos de un conquistador. Este personaje nuevo parece que era un viejo conocido de Janet que fue desterrado a este lugar, pero tiene un oscuro pasado y toda la intención de seguir destruyendo las líneas temporales. Aquí nos dan un poco más de contexto de los Kangs, porque la versión previa que conocimos fue el de la serie de Loki con He Who Remains, que básicamente estaba haciendo esto mismo, podando todas las líneas temporales para poder tener solo una sagrada línea temporal. Pero todo esto acabó cuando Sylvie mató a la variante en Loki. Si creen que soy malvado, pues esperen a conocer a mis variantes. La segunda versión que vemos en la pantalla es este Kang, y parece que estaba haciendo lo mismo que He Who Remains, pero de una manera mucho más sanguinaria, razón por la que es tan peligroso que escape. Y claro que era algo que ya sabíamos, que el Kang de Jonathan Majors regresaría para que viéramos más de su personaje. Para el final de la cinta, después de que vemos la impactante guerra final, con toda la guerra cuántica terminan por vencerlo, sobre todo gracias a MODOK. Y aún no sabemos si este villano era necesario, pero al final les vino bien a los héroes que apareciera para salvar el día. Esto permite que la familia regrese a casa, no sin antes darnos un encuentro final entre Ant-Man y Kang, donde tenemos esta icónica frase de "no necesito ganar, con que perdamos los dos es suficiente". Esta frase se siente que iba a ir acompañada con un terrible final donde Scott quizá no saliera de este lugar, o peor aún, donde muriera. No es que quisiéramos más drama, pero esto coincide con los eventos de los cómics porque es cuando se forma el equipo de los Young Avengers con Cassie Lang, y esto ocurre cuando los Avengers se disolvieron después de la muerte de Scott Lang. Pero Marvel le tuvo miedo al éxito y nos trajo una cinta donde al final todos se salvan, donde el malvado antagonista es vencido, y a pesar de que nos hicieron creer que este Kang era tan malo y poderoso como para quedarse encerrado en el reino cuántico, pues Ant-Man y Hope lo vencen. Scott, por supuesto, con su humor y haciendo referencia al inicio de la cinta, se cuestiona mucho sobre si toda esta realidad está bien, o qué va a suceder a partir de ahora, pero nada parece ser diferente, y terminan comiendo un pastel con un muy mal sabor. Sin ver más allá de los créditos, se siente que a la película le faltó algo más. Parece como que al final las amenazas del reino cuántico no fueron tantas, pero la primera escena postcrédito lo cambia todo. Llegamos y tenemos la más grande revelación, que ya algunos insiders habían hablado de ella, y es que vemos el concilio de los Kang, algo así como el concilio de los Ricks en Rick y Morty, pero versión de Jonathan Majors. Y antes de que alguien mencione que lo copiaron a la serie de Harmon, este concilio pasó mucho antes en las páginas de los cómics. De hecho, durante la última parte de la película, Kang reveló que quería salir del reino cuántico para poder así vengarse de quienes lo exiliaron usando el ejército que construyó en el reino cuántico, e incluso le dijo a Scott Lang y a la familia de Ant-Man que deberían dejarlo ir porque aquellos que lo exiliaron se convertirían en amenazas para ellos en el futuro. Lo mismo que dijo He Who Remains, que él no era el enemigo, que el enemigo eran los otros Kang, básicamente. Sin embargo, Kang fue derrotado durante los eventos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cuando el núcleo de la energía de su nave fue destruido junto con él. En la escena postcrédito vemos quién es la amenaza y es todo este concilio de los Kang, y con ello nos llegan más preguntas de quiénes son estas variantes y cómo es que están tantos reunidos. No están en el fin de los tiempos como las variantes de Loki. Se ve que son un grupo mucho más organizado que no están tratando de matarse, tal cual como nos mencionó He Who Remains que pasaría en la serie de Loki.
No se le menciona así en la película, pero en los cómics, Kang el Conquistador es Nathaniel Richards, un genio del futuro del siglo 30 concretamente que pertenece a la Tierra 6311, una versión utópica de nuestro mundo. Aquí Janet sí llega a mencionar que su tecnología es algo que nunca se había visto, así que parece que sus poderes son explicados por este conocimiento de tecnología, y es así como consigue poder perfeccionar este viaje en el tiempo. En los cómics es la tecnología de Doom, pero aquí en el universo cinematográfico de Marvel aún es explicado esto, además porque no se limita solamente a viajes en el tiempo, sino que tenemos el multiverso también. Este antagonista a lo largo de muchos viajes llega a muchos lugares diferentes, y es así por la que hay tantas versiones de sí mismo. La idea de las variantes tiene mucho más sentido en el universo cinematográfico de Marvel. Kang tiene una ventaja: utiliza para sus invasiones la tecnología futura y ejércitos de diferentes épocas. Pero no vemos solo un montón de Kangs en caos, podemos ver a varias variantes que reconocemos de los cómics, y sabiendo que próximamente veremos la película de la dinastía de Kang, pues da mucha curiosidad todo lo que se ve en esta escena postcrédito. Y esto quiere decir que la variante a la que se enfrentó Scott Lang no es la más malvada y poderosa, porque hay muchas más. Todos los Kang parecen sorprendidos porque Ant-Man y The Wasp lo mataron, pero todo este mismo poder multiplicado, los Avengers tendrían que tener mucho miedo de lo que se viene. Dentro de las versiones que destacan podemos ver a una de las primeras, y se trata de Rama-Tut. Es el nombre que tenía cuando reinó el antiguo Egipto, y vuelve a adoptarlo tiempo después cuando se une a los Avengers y derrota a su yo del pasado cuando este intenta casarse con Mantis. Otra de las versiones conocidas de Kang que vemos es Immortus, es la versión de Kang que vive en el limbo. Es una de las más poderosas y aquí dentro del concilio parece que es la que tiene más jerarquía, cosa curiosa porque con su atuendo y con todo lo que nos dijo, nos daban a entender que Immortus era la versión de He Who Remains de la serie de Loki, pero tal parece que no es así. Tal parece que es el mero de todo este concilio de los Kangs. Y es Immortus quien parece que convocó a todas las demás variantes de Kang, ya que vimos muchísimas variantes en lo que parecía una arena, la cual existía en otro universo. El hecho de que todos los Kang hayan sido convocados desde su línea del tiempo significa que hay algo importante que deben de discutir, ya sea sobre el multiverso y su estado actual. Y para la segunda escena postcrédito, la variante que vemos es la de Victor Timely, una variante alternativa tranquila de Kang que reside en una pequeña ciudad llamada Timely de la que es alcalde. Es curioso porque en esta segunda escena postcrédito, que ya no resulta tan emocionante ver otra variante más de Kang, todo cambia cuando vemos que en este lugar dentro del público están nada más ni nada menos que Loki y Mobius en Mobius, ambos protagonistas de la serie de Loki, los cuales fueron los que nos presentaron al personaje y que ahora están por empezar una nueva aventura más grande. Esto parece que sucede en el siglo XIX o inicios del siglo XX, cuando Loki y Mobius viajaron de regreso para ver lo que parecía un espectáculo de magia. Sin embargo, el que estaba en el escenario es una variante de Kang, ya que Loki le dijo a Mobius que era él, y Mobius sin embargo comentó que no parecía un hombre aterrador, solo para que Loki le dijera que era más aterrador de lo que su apariencia refleja. Ahora ya sabemos que la intención de Marvel es que Kang en cualquiera de sus variantes sea el más malvado antagonista, y que todo esto sea para construir las cosas que veremos en las dos partes de las películas de los Avengers. Cuando hablamos de personajes que se involucran con los viajes en el tiempo y las cosas del multiverso, no podemos pensar que todo también ocurre de manera lineal, así que algunas cosas o ya pasaron o pasarán. Y He Who Remains nos reveló parte de su pasado y cómo los Kang se enfrentaron en una guerra multiversal para tener el control. El Kang de Quantumania también habla de esto, de cómo todos los Kang en todas sus variantes han estado podando las líneas temporales del multiverso, y todo esto ha estado produciendo incursiones, este choque entre realidades que termina porque se destruyan ambos mundos. Como tal, en lo que respecta a la primera escena postcrédito, es un adelanto de lo que está por venirse para los personajes de la MCU o aquellos que viven en el universo 616, debido a cómo presenta no uno, sino innumerables Kangs como los posibles enemigos a los que deben enfrentarse. Muchos insiders han mencionado a más variantes y una en definitiva se va a levantar por sobre las demás, sobre todo debido a sus grandes habilidades, que es comparado con el mismísimo Beyonder. Los Kang de algún modo están conectados a esta fragmentación de la línea temporal y el borrar algunos universos, así que las incursiones también podrían estar pasando por su culpa.
Todo esto es mucho más complicado de lo que nos habíamos imaginado. Seguramente como vaya progresando la fase 5, veremos a más variantes de Kang, los cuales nos ayudarán a entender lo complejo que es este personaje. Mientras tanto, la segunda escena posterior a los créditos claramente establece el futuro de la serie de Loki, especialmente porque la temporada 2 se estrenará más adelante este año. Los eventos de Loki siempre han estado conectados a la historia del multiverso, aunque la serie tiene un lugar en una línea de tiempo que está fuera de la línea del tiempo actual del universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, es posible que lo que sea que suceda en la temporada 2 de Loki esté conectado con el futuro del MCU e incluso con los eventos de la dinastía de Kang, ya que fue debido a la temporada 1 que el multiverso sucedió en primer lugar. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer por qué Kang descontrolará todo el universo cinematográfico de Marvel peor que Thanos, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroalces Pop. So say we all.